¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo como cada lunes a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi estimado y buen amigo Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, feliz aquí un programa más de Semblanzas Deportivas y pues hoy regresamos al rey de los deportes en una semblanza joven, hermano. Nos vamos a trasladar al diamante, a la pelota caliente, como también le dicen, y nos da mucho gusto saludar en esto que ya tú señalabas como una semblanza joven, a Sergio Núñez Mendoza de la disciplina de béisbol. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Luis. Muy bien, gracias. Pues para que Qué gusto. no nos vayamos a extra innings y nos dé tiempo de acabar en las 9 entradas, vámonos, como ya es costumbre desde el principio aquí en Semblanzas Deportivas, ¿dónde y cuándo nace Sergio Núñez Mendoza? Ok, Sergio nace el 14 de octubre de 1993 en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Cuapa, ahí al sur de la ciudad. Ya ahorita lo ligaremos con la prepa. Creo que toda mi vida ligada a esa zona de la ciudad, pero ahí es donde nazco, mi querido Rodrigo, Sureño entonces, sureño de toda la vida. de toda la vida. ¿Dónde hiciste la primaria, Sergio? En una escuela muy cercana a mi casa, se llamaba Doctora María del Carmen Millán, escuela pública, una escuela que le tomé mucho cariño, donde tuve un maestro de educación física bastante bueno y creo que también fue una buena influencia para que nunca perdiera el camino del deporte como parte fundamental de mi vida. ¿Cómo era el niño Sergio durante esos 6 años de primaria en la escuela, en la parte académica? Cuando hemos preguntado esto nos dicen, pues era muy matado, o era muy nerd, o era muy flojo, ¿Cómo era Sergio? Fíjate que no, matado no, era un poco flojo, siempre mis profesores y profesoras diciéndome que tenía mucho potencial, pero que me faltaba ese amor por el aula, ¿no? Por las tareas, Me gustaba aprender, pero no me gustaba la manera tan cuadrada con la que se enseñaba en el sistema mexicano. Entonces, no me adaptaba. Yo fui un niño de ocho, siempre decía eso y mis papás lo decían. Nunca fui un niño de cuadro de honor, pero ahí andaba. Yo le decía a mi mamá que pasaba, ¿no? O sea, ahí tenía mis ocho, uno que otro nueve, y que con eso tenía, pero siempre muy ligado al deporte. En la primaria no es como que hubiera demasiada oportunidad de pertenecer a equipos representativos, la educación pública no da para eso, pero en los patios siempre jugando fútbol, siempre en la actividad deportiva que fuera, yo le entraba. Entonces el fútbol a temprana edad, durante la primaria, Sí. todavía no se vislumbraba el béisbol en esa etapa de tu vida. Fíjate que no, mi papá es una persona muy deportista, de practicarlo y de verlo. Entonces yo crecí haciendo todos los deportes, viendo todos los deportes, pero en la primaria el fútbol yo creo que era parte de la cultura mexicana, pues era lo que me llamaba y era lo que se jugaba, ¿no? Los espacios era lo que permitía. Entonces el fútbol fue lo que más se arraigó en mí en los primeros 6 años de mi vida, en este caso en la primaria. ¿Portero o goleador? Fíjate que me gustaba goleador. Ya después me fui retrasando a la defensa porque me encantaba, soy fan del fútbol italiano, pero de morrito, pues, de delantero, ¿no? Lo que llaman son los goles. Muy bien. De la primaria nos pasamos a la secundaria, una etapa en donde empiezan los cambios físicos y psicológicos a temprana edad. ¿Cómo te fue en la secundaria y dónde ibas, en qué secundaria estuviste? Estudié en una secundaria técnica, siempre en escuela pública, le estoy muy agradecido a la educación pública en México. En la escuela secundaria técnica número 84, Belisario Domínguez, se encuentra ahí en Calzada de las Bombas, igual al sur de la ciudad. Y lo mismo, ahí todavía no se vislumbraban otros deportes, lo que más se jugaba en la secundaria era el fútbol y pues seguíamos ahí ya con, como dices tú, con cambios de todo tipo, físicos,
psicológicos, pero yo no soltaba la idea de jugar fútbol e incluso ya en los últimos años de la secundaria, mis papás deciden meterme a una escuela de fútbol, una filial de Pumas, precisamente ahí al sur de la ciudad, que se llama Pumas Team, una filial ligada al Club Universidad Cubaif, algo así significaba, no recuerdo el significado de las siglas, pero éramos una filial. Y era complicado porque pues para entonces yo todavía no me desarrollaba físicamente como para competir demasiado, era muy bajito en ese entonces, me costaba, no creas, pero yo no le perdía el amor al deporte. ¿Y en la escuela cómo te fue en la secundaria? Pues en la reta ya más competencia que en la primaria, pero ahí le intentábamos, era ya un ambiente mucho más, a veces incluso hostil, pero uno no desiste cuando le gusta el deporte. ¿Y en la parte académica? Yo creo que fue la parte que más me costó en la secundaria. Quizá esta parte que arrastré desde la primaria de que no me gustaba hacer tareas, de que de pronto algunas materias me llamaban la atención, pero no me gustaba llevarme trabajo a mi casa. Me gustaba aprender ahí en los laboratorios. Fue mi primer contacto con laboratorios de química, de física. Me fascinaba. Pero pues ya la parte de las tareas, de trabajo en casa, no fue lo mío. Lo mismo, cumplí con un promedio bastante pues, digno, digamos. No recuerdo con cuánto salí. No alcancé el 9 evidentemente, pero pues me dio para seguir mi vida escolar. Mi estimado Luis, Y ahí, mi estimado Sergio, ¿cómo decidiste qué venía? O sea, ya se acabó la secundaria y ahora viene la decisión para la que casi nunca nos preparan. ¿Qué vas a hacer en la preparatoria? ¿No? Claro. ¿Hacia dónde vas? ¿Pública, privada, CSH, preparatoria? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decidiste hacia dónde decantar, mi estimado Sergio? Fíjate que sí tuve opciones y tuve influencias externas, obviamente, la familia, amigos. Mi papá es un ingeniero egresado del Poli. Nunca me lo dijo abiertamente como que su sueño fuera que su hijo estudiara en el Politécnico. Quizá le hubiera gustado, pero siempre fue un hombre que me apoyó en todas mis decisiones. Desde niño yo crecí como fan de los Pumas, yo Puma de corazón. Entonces, quizá por ahí también va la influencia de que yo haya decidido intentar el examen de admisión de Comipems para la prepa. Para mí la prepa 5 era un sueño. O sea, incluso desde que iba entrando apenas a la secundaria, yo ya iba viendo hacia la prepa 5. No tenía ni idea de lo que era la educación vocacional, ni de a qué área mucho menos me iba a dedicar, pero yo decía prepa 5, o sea, yo quiero estar en número uno, una preparatoria que me dé entrada a la UNAM y más específicamente a la prepa 5. Como les comentaba, yo soy de la zona de Coapa y pues pasaba muy seguido por la prepa, entonces yo lo veía como el Olimpo, ¿no? O sea, el lugar a donde yo aspiraba a pisar algún día. Entonces, ya cuando se van acercando los últimos años de secundaria, es como yo decido decantarme por la prepa 5 y mis papás me apoyaron incondicionalmente para intentarlo. ¿cómo te preparaste para el examen de admisión? Si recuerdas dónde lo hiciste y el tiempo de espera y cómo fue cuando llegó el resultado. Recuerdo que lo hice, fíjate que no recuerdo exactamente en dónde lo hice, pero tuve dos métodos de preparación. Afortunadamente en la secundaria nos echaron mucho la mano, buenos profesores y nos ayudaban a llenar guías, ¿no? A prepararnos específicamente para llenar el examen. A veces nos decían que las respuestas no eran las correctas, sino las que pedía la UNAM, ¿no? O sea, quizá no era la más lógica o era debatible, pero eso no importaba en un examen de admisión. Si era la B, era la B, ¿no? El inciso B. Y también mis papás hicieron el esfuerzo de pagarme un curso de estos miles de cursos que hay para ingreso a la preparatoria, pero yo creo que veían el ahínco que yo tenía por entrar a la prepa 5 que dijeron, "No, órale, vamos a aprovechar". Obviamente hablaron conmigo, me dijeron, vamos a hacer una inversión, ¿no? Vamos a hacer un gasto, tienes que aprovecharlo, ¿no? O sea, no se trata nada más de, pues órale, ve y a ver qué sucede. Tómalo con seriedad y pues creo que a partir de ahí es donde yo me hice el compromiso de entrar a la prepa. Sí me acuerdo que fue muy tenso el tiempo de espera entre que lo hice
y que salieron los resultados, ¿no? Porque para mí lo era todo, ¿no? Y aparte, pues mis papás eran de la generación que veía los resultados en el periódico y creo que no, a mí ya me tocó verlo en internet, ¿no? Y ya salían una noche antes, ¿no? Te daban una fecha, pero a partir de las 11 de la noche del día anterior ya iban saliendo. Así es, y así es como me toca. Recuerdo que cuando me vi la noticia, brinqué de emoción, allá abracé a mis papás. Para mí era un sueño que había entrado a la UNAM. Y una vez que ya lograste ingresar y que se cumplió el sueño de entrar a la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 5 José Vasconcelos, ahí Qué en Coapa, Vasconcelos. este, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Ibas en la mañana, en la tarde? ¿Y qué recuerdos tienes de esos primeros días de ese primer año? Fíjate que al principio me había tocado en la tarde y pues tú sabes, ¿no? Ustedes saben, Luis, Rodrigo, existen mitos, ¿no? En la educación en México de que la tarde, no, pues te puedes perder ahí en tanto vicio, la tarde, la gente, la que va. Yo lo veo como simples prejuicios y mitos, pero bueno, mis papás hicieron también el esfuerzo ahí de buscar a alguien que me echara la mano para cambiarme de turno. Yo les decía, no, pues yo estoy, pues donde me toque. Yo ya había entrado a la prepa 5 para mí ya así fuera de noche, de madrugada, ya estaba dentro, ¿no? Pero para ellos era como, no, para que te dé tiempo a hacer otras actividades, no dejes el fútbol, seguía yo en la filial. O me decían, por si quieres en la prepa practicar un deporte, pues la mayoría son en la tarde. Y dije, bueno, órale, va, ¿no? Vamos a... todavía tenían mucho poder de decisión sobre mí y me pasaron a a la mañana. Los primeros días, pues como todo, mucha incertidumbre. El cambio de una escuela, ya sea de nivel básico, privado o pública, a la Escuela Nacional Preparatoria y lo que es Prepa 5 fue brutal. Es un mundo enorme, es impresionante lo que es Prepa 5. Recuerdo que cuando yo estaba, la población era de más de 5,000 personas, me parece, en la mañana. Entonces, para mí era entrar y ver un mundo de gente, yo no sabía a quién hablarle. En ese entonces yo era muy introvertido, entonces era un choque psicológico muy grande, porque no sabías con quién juntarte, obviamente había gente más grande que ya dominaba como si fuera una jungla, la prepa de la UNAM, ¿no? Entonces para mí fue como la parte académica, la parte social, la parte deportiva, no descuidarla. Fue la verdad un hito en mi vida, digo yo, entrar a la prepa. Luis. Y bueno, o sea, ya ahí en la prepa, ¿a qué deporte te dedicaste? ¿Cómo le fuiste? ¿Qué siguió en esta parte? Digo, aparte de lo académico, ¿no? Claro, claro, pero en la parte deportiva, fíjate que no solté la parte del fútbol. Sí. Siempre fue una parte fundamental para mí, pero ahí empecé a experimentar con otros deportes que ahí, por primera vez, ya mi escuela me ofrecía, ¿no? De pronto, torneos internos de básquetbol, ¿no? Que de pronto uno por ahí en la primaria, en la secundaria, te decían que a botar el balón, o es el material que existe en las bodegas, ¿no? Pero ya aquí, ya mucho más formal, ya torneos internos con arbitraje de los mismos coaches, compites contra gente que es del representativo de la prepa, ¿no? Em, Voleibol, recuerdo también, la prepa cuenta con una alberca semiolímpica, recuerdo, entonces también nos metían y uno haciéndole ahí a la natación, ping pong incluso, ¿no? Que es una parte yo creo que un poco más recreativa, pero que yo a veces me lo tomé incluso demasiado en serio porque llegué a faltar un par de clases por quedarme a jugar ping pong, pero siempre esta parte de acercarme a los deportes que me ofrecía la UNAM, o sea, para mí fue la primera vez que mi escuela me ofrecía esta oferta deportiva tan grande que yo no sabía para dónde irme, incluso pensé en no jugar fútbol americano porque un tío que estudió ahí muchos años antes, muchos años antes, me contaba de sus días preparatorianos y que jugó con los vaqueros de Prepa 5. Pues siempre me picaba ahí indirecto o indirectamente para que yo entrara, ¿no? Y no, el fútbol americano está muy chido y mi familia es de mucha tradición de fútbol americano. También ha sido un deporte que me ha encantado. Hasta la fecha practico fútbol flag, el famoso tocho, pero en la prepa ahí coqueteaba con esa idea, pero el fútbol siempre fue El el ganón. exactamente, el ganón.
Incluso ahí en la prepa llegaste a estar en alguna cuestión con el representativo de tu escuela de fútbol soccer. Fíjate que lo intenté, pero yo seguía con la filial acá de Cuapa, Ok. entonces era donde yo entrenaba, además de que tenía mis equipos con amigos y era lo que ocupaba mi tiempo de fines de semana, pero sí, o sea, yo ahí me acercaba con el fútbol de la Prepa 5. ¿Y la parte académica cómo iba en ese inicio del bachillerato? Fíjate que lo mismo, al principio me costó porque pues, nunca fue mi fuerte hasta ese momento, pero ya comenzaba yo a interesarme mucho más, ¿no? Y a encaminarme a materias que me empezaban a gustar. Al final me decanté por ciencias sociales, entonces desde la prepa, materias como historia, desarrollo económico, político y social de México, todas estas materias encaminadas al área de geografía política, geografía económica, ya me las tomaba muy en serio, ya es algo que te empieza incluso a apasionar. Y ustedes saben, así como en el deporte, pues también en lo académico, en lo que te apasiona no te cuesta y hasta le entras más y profundizas. Ya fue una cuestión un poco más sencilla. Obviamente, combatir esta parte de sentirme libre, ¿no? Uno acostumbrado a la educación básica en México que pues es muy cerrada, ¿no? Puertas cerradas, uniformes, un tanto militarizada, diría yo, ¿no? La educación pública en México. De pronto entras a la prepa y es un mundo completamente distinto, ¿no? Es plena libertad prácticamente y tú tienes que saber controlar esa libertad, ¿no? No sabes ni qué hacer con una puerta abierta, me salgo, me quedo, qué me llevo de ropa, ¿no? Porque ya no llevo uniforme. El hecho de que muchos profesores te dijeran, como, pues si no quieres estar en mi materia, no pasa nada, o sea, no entres, no te voy a ir correteando por toda, imagínate corretarte por toda la prepa 5, imposible, ¿no? Y Imposible, entonces, esa libertad también es un arma de doble filo para uno como preparatoriano, ¿no? Todavía no abandonas completamente la adolescencia y no sabes, pues, todavía medir el nivel de responsabilidad de tener un lugar en la UNAM. ¿cómo ibas lidiando con esas elecciones? Pues mira, yo las materias que más me costaban trabajo a veces era, pues me hacía de la vista gorda y decía, ay, ya no llegué, o no hay tanto problema, tengo derecho al 20% de las inasistencias. De pronto por ahí uno se pasa, ¿no? Sobrepasa el límite y es muy atractivo pues quedarte a hacer otras actividades. La misma prepa te ofrece mil actividades, ya sea artísticas, deportivas, ¿no? Recreativas. Y pues es muy fácil irse por ese camino y de pronto no cumplir con las responsabilidades académicas. Obviamente, mis papás seguían muy al pendiente de mí y en cuanto llegaban las calificaciones y de pronto veían una nota mala, ahí era donde yo decía, ok, tengo que aprender a administrar mis tiempos libres, tengo que aprender a administrar mis hobbies, mis deberes, ¿no? Lo que me gusta, lo que debo hacer, este debate eterno de la humanidad, ¿no? Del ser y el deber ser, bueno, pues aquí uno lo empieza ya ahí a sopesar, Lo que sí tenías claro era que no ibas a ir al área de ciencias naturales o de físico-matemáticas. ni de chiste. Ahí sí yo, mi papá ingeniero, te digo, y no es que fuera malo, pero no me apasionaba, entonces no me profundizaba demasiado. Y yo creo que ya en la prepa tú empiezas a profesionalizarte, ¿no? Te empiezan a encaminar al profesionalismo y para eso se necesita compromiso, se necesita responsabilidad, estar de lleno, ¿no? E incluso apasionarte por lo que vas a ejercer. Entonces ya el área de medicina, el área de ciencias físicas, matemáticas, no. Yo dije, yo voy para área 3 o incluso área 4 pero siempre ahí acotándome hacia área 3. Ese fue el devenir de los siguientes 2 años siguientes también. Estábamos hablando del primero. Claro. Este, em, ¿Y cómo fue ya al final? ¿Ahí todavía en la prepa no aparecía el béisbol todavía? No, como deporte que yo practicara, no. Todavía no. Ok. Tenía un gran amigo, todavía lo tengo de toda la vida, que él practicó béisbol desde los 4 años, que ahora veo que hubiera sido un buen camino, pero yo siempre lo veía llegar con su uniforme de béisbol, su manopla, su bat, y yo decía, bueno, pues igual y un día, pero no, ¿no? El fútbol seguía ahí ocupando mis tiempos,
Y pasaban los años y yo no me acercaba más que por la televisión al béisbol. O Era un sea, ojo, ya deporte. estamos en la preparatoria, ya estamos en los 15, Sí, 16 años y el béisbol no aparecía todavía y el fútbol le ganaba a todos le ganaba. Sí, y sí, ya sí, el eran béisbol todavía no daba el giro de tuerca. muchos años practicándolo. Llegamos al año en donde tienes que decidir hacia, ya nos dijiste hacia cuál, pero eh, elegir a qué carrera estudiar. ¿Cómo fue en tu caso esa elección y el aprovechar ese pase automático que tiene la institución para ya ingresar a la licenciatura? ¿Cómo fue en tu caso ese procedimiento y estábamos hablando de elecciones, esa decisión? Claro. Como ya les comenté, bueno, yo me encaminé hacia área 3. A mí me encantaban los temas sociales, la ciencia política, la sociología, me apasionaba la geografía. Incluso en algún momento yo pensaba estudiar geografía, ¿no? Yo estaba entre Ok. geografía, relaciones internacionales, veía los planes de estudio y decía, bueno, se parecen por ahí, ¿no? Sobre todo la parte social de geografía, no tanto la natural y la parte de relaciones internacionales, ¿no? Pero de pronto me doy cuenta de que relaciones internacionales es una carrera de muy alta demanda, altísima demanda en la UNAM. Al contrario de geografía. Geografía es una carrera, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en mis tiempos era de muy baja demanda. Entonces yo haciendo ahí cuentas con mi promedio, viendo dónde había cada facultad, ¿no? Es decir, me tocaba una FES, y yo decía, no, así como la prepa 5, ¿no? Ciudad Universitaria era mi sueño, ¿no? Era mi aspiración más grande. De pronto, tal vez era yo un poco egoísta, ¿no? Y también haciéndole un poco el feo a las FES, que son escuelas igual de importantes que cualquier otra facultad, ¿no? Pero yo decía, yo quiero estar en Ciudad Universitaria. Entonces, hablé con mis papás y les dije, miren, creo que el promedio no me da, ¿no? Del pase reglamentado, porque aparte, eso te lo dicen llegando ya en estas generaciones, ¿no? No es pase directo, es pase reglamentado. Tienes que cumplir con ciertos requisitos para que te den la carrera que tú quieres. Ya no es un pase directo que hagas lo que hagas, ahora le vas para la carrera. No, hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, lo que yo hago para no arriesgar mi lugar, le dije a mis papás, creo que voy a quemar esa parte del pase reglamentado y voy a intentar el examen porque quiero estar en CU. No quiero que me manden a una FES, no quiero que me manden a otra carrera y que eso sea un golpe académico para mí. Entonces, es cuando yo decido hacer el examen, competir por un lugar, renunciar de alguna manera al pase reglamentado e irme por vía del examen a la carrera de Relaciones Internacionales en Ciencias Políticas. Entonces, no usaste el pase reglamentado. No, tomé ese gran riesgo. No sé qué tantos casos haya como yo, Wow. pero tomé ese riesgo. ¿Y cómo te fue entonces? Afortunadamente el resultado fue favorable para mí. Alcancé los aciertos para entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y para mí fue el respiro más grande, porque pues sí fue un gran riesgo, ¿no? En algún punto creo que sí puse en riesgo mi futuro académico, pero lo logré. Y ya para mí entrar a Ciencias Políticas fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ahí sí, incluso la parte académica fue un giro impresionante. Me volví el tipo más comprometido y si no volví a ver creo que un 8 en toda mi carrera, ya de ahí de 9 para Sí. arriba. Fue Órale. un momento de motivación académica muy grande. Por ahí también algunas cuestiones personales en casa me motivaron muchísimo para culminar mi carrera y para levantar las notas, como dicen, levantar el promedio. Yo no sabía que se podía hacer eso, Luis, de renunciar al pase reglamentado y arriesgarte a hacer el examen de admisión. Y bueno, en esta historia el final tuvo un final feliz para nuestro invitado. Ingresas a perdón, Luis, adelante. Fíjate, qué interesante porque estas generaciones están mejor coachadas que nosotros, hermano, ¿no? O sea, que ya lo tengas así de claro que, ¿sabes qué? Como que a lo mejor el promedio no te da y entonces piénsale y cuáles son las opciones. O sea, mi estimado Sergio estaba bien informado. Estaba súper bien informado y vio alternativas y tomó decisiones. O ¿Dónde sea, más está esta carrera? ¿En Acatlán? En en Acatlán, Acatlán y en Aragón. así es.
Lo pudiste haber tenido allá en Acatlán, Luis. Así es, hermano. Fíjate, Ingresas a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. así es. Me pongo también de pie porque también soy egresado de ahí. Tres veces Este, H. ¿Mandé? Tres veces H, O sea, Facultad de tres Ciencias veces H, Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ingresas y ahí todavía, ya nos dijiste en la parte académica, te comprometiste a cambiar los ochos por nueves y dieces y a comprometerte Sí. sobre todo contigo mismo Ujú. a, pues a sacarle todo el jugo, por decirlo de algún modo, a lo que en una facultad como la nuestra, este, te dan y te enseñan y la gran y alta calidad de maestros y maestras que hay ahí en la Sí. Facultad de Ciencias Políticas. Ingresas a Ciencias Políticas, a la facultad, y la parte deportiva ahí, ¿cómo vamos? ¿Seguía el fútbol? Y ya queremos llegar a al punto en donde aparece el béisbol. Pues bueno, llegamos por fin, porque digamos que fueron los últimos años del fútbol, pero yo ya traía esta idea de probar algo diferente. De hecho, lo primero que yo buscaba ahí en la facultad era el equipo de fútbol americano. Dije, bueno, pues ahora sí vamos a ver lo del americano. Cuando me acerco a la coordinación, me dicen que no hay equipo. Y de pronto se me ocurre la curiosidad de preguntar, ¿hay equipo de béisbol aquí en la UNAM? Y me dicen, sí. Dije, ok. El coordinador en ese entonces, Bernardo, me acuerdo de que era su nombre, me dice, mira, está a la altura de Metrobús Ciudad Universitaria, ¿no? Metrobús CU, del otro lado, donde nadie conoce, ¿no? Hacia el Jardín Botánico, dice, ahí vas a ver, todavía no era el estadio que hoy ya todos conocemos o muchas personas conocen en Sí, era CU, el era un campo de campo, béisbol. así es, ¿no? De gradas de piedra volcánica, y me dice, hay preguntas por el coach Canseco, dice, él es el encargado de béisbol UNAM. Dice, y ahí él, pues te puede recibir, dile que nunca has jugado en tu vida, pero que tienes muchas ganas de jugar. Y ahí, Dije, ¿por órale, qué sí te surgió ya lo del béisbol? O sea, ¿cómo fue? Y yo tenía otra pregunta antes de que nos contestes sí. eso. ¿Llegó a pasar por tu cabeza lo de probar suerte en el fútbol ya más serio, de manera más seria, o nada, no pasó de la filial y hasta ahí? En algún punto pasó, pero vi que el camino era complicado. Ok. Ustedes saben, Luis, ¿no? Rodrigo, lo difícil que es llegar al profesionalismo. Y de alguna manera, con ayuda de mis papás, ¿no? Platicando con ellos, pues me hicieron ver que si yo quería ser un profesional en lo que fuera que hiciera, ¿no? Creo que era un poco más fácil ser profesional por la vía académica que por la vía deportiva. Y lamentablemente no por cuestiones meritorias, sino porque a veces el deporte en México no se maneja de la manera más limpia, ¿no? Y me lo hicieron ver y me dijeron, ya tienes un lugar en una universidad como la UNAM, o sea, me pusieron los pies en la tierra y me hicieron ver que académicamente estaba en la mejor universidad de todo el país Sin y duda. probablemente de toda América Latina, ¿no? Entonces fue donde ya se liga esta parte de la carrera, donde ya me comprometo al 100%, ya es donde digo, voy a ser, ¿no? Un egresado de la UNAM. Entonces ya solté completamente la idea de ser profesional deportivamente, al menos en el fútbol, y es como me acerco al béisbol. Me acuerdo que todo ocurrió en esta coyuntura de lamentable suceso de los 43 estudiantes en Ayotzi, ¿no? Que en mi facultad hubo muchas movilizaciones, hubo paros, ¿no? Y en ese inter, bueno, yo dije, bueno, pues ahorita que no tengo actividades académicas, me voy a acercar al campo de béisbol, ¿no? Ahí con todo el miedo de probar algo nuevo, después de muchos años, porque yo sabía que pues, cualquier deporte se empieza desde morrillo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues igual y no soy bueno, pero pues lo tengo que intentar, ¿no? O sea, con miedo, pero tengo que ir. Y afortunadamente cuando llego me recibe el coach Canseco y también me recibe en ese entonces uno de los jugadores veteranos, David Velázquez, que fueron los que me cobijan y me dicen, sí, mira, aquí recibimos personas que incluso nunca han jugado en su vida, pero pues por amor al béisbol se les enseña y también la UNAM tiene un carácter formativo, no solo en lo académico, sino también en lo deportivo. Entonces te puedes acercar, si puedes trae tu manopla, tu suspensorio, ¿no? Para proteger las partes blandas, ropa deportiva, agua y una gorra. Todo lo demás aquí te vamos facilitando, entre todos nos echamos la mano. Desde el primer entrenamiento que yo tengo ahí
en Béisbol UNAM para mí fue fascinante, fascinante, fascinante. Cómo te cobijan los jugadores, es un ambiente muy, muy fraternal, ¿saben? Todo el mundo, ahí he utilizado mucho la palabra roomie, ¿no? Para referirte a un amigo o a un camarada del béisbol, roomie, ¿no? Y ya desde que vas llegando, ¿qué onda, roomie? ¿Cómo te llamas? No, pues Sergio, ¿no? Y nunca he jugado. No te preocupes, aquí te vamos diciendo cómo. Eso para mí fue una revolución completamente en mi vida. O sea, hice muchos amigos, el ambiente de los compañeros era muy padre, no nos hacían el feo por ser novatos, ¿no? Y es como yo empiezo a entrar de lleno, me enamoro completamente del béisbol. O sea, ahí es donde ya yo digo en mi vida, llegaste muy tarde, ¿no? Porque me hubiera encantado practicarte desde mucho más chavillo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿te costó trabajo? Fíjate que esa parte de la formación en fútbol me sirvió mucho. La parte formativa en cuanto a cuestiones físico-atléticas, no Claro. me Coordinación motora y cosas así. exactamente. Yo me di cuenta que coordinaba bien, que me habían enseñado a correr, que tenía cierta fuerza, ¿no? Lo demás ya fue cuestión técnica, ¿no? Y motriz para aprender cosas de béisbol. Y mi curva de aprendizaje no paraba. Eso me benefició mucho porque yo creo que el primer año lo aprendí rapidísimo y de ahí me fui como hilo de media, incluso en varias posiciones, ahí que segunda base, que fue la primera que jugué, y después probar que primera base, la tercera, ¿no? Y ver cada particularidad en el jardín, el hecho de tener noción de un campo, ¿no? Del espacio que ocupas, pues fue muy importante lo que hice previamente. Entonces, no me costó afortunadamente nada de trabajo aprender a jugar béisbol, que vaya que es complejo. Eso te iba a preguntar que a dónde te había colocado el buen Canseco, pero bueno, tuviste un abanico de opciones y de posiciones que descubriste. Y al Ujú. final, ¿en cuál fue donde te asentaste o te sentías tú mejor? En segunda base, en el cuadro, y ya después Buenos todo el cuadro. reflejos. Sí, exactamente, los reflejos. Oye, y ya estando ahí, ahora sí que a la par la escuela y la práctica del deporte. Y descubriste que había una competencia importante en la cual participa la universidad, como es la Universidad Nacional. Y no sé si eres de la generación que les tocó ¿qué fue 2016 el campeonato nacional? Ah, fíjate que yo no llegué a ese torneo. Había una competencia interna muy grande que de alguna manera personalmente, pues sí, en su momento me desanimó, ¿no? De decir, no formé parte de ese grupo, pero también me motivó a saber que fue una generación dorada, Ok. la generación que gana el torneo con ADEI allá en Monterrey. Yo tenía muchos amigos en ese equipo y yo, o sea, obviamente muchos hablaron conmigo y me decían, no, pues no te agüites, entiende que pues sigues aprendiendo del deporte, ¿no? Y yo también lo veía, ¿no? Incluso Canseco en su momento habló conmigo, me dijo, mira, empezaste hace muy poco, o sea, se refería a que llevaba yo ahí apenas año y medio, 2 años. Me dice, este es un Wow. deporte complejo, muchos de los que están aquí en el equipo llevan toda su vida jugando, llevan de mínimo 10 años, ¿no? Gente que incluso venía de otros estados, ¿no? Había compas de Oaxaca, compas del norte, y como que no se me bajó el ánimo, ¿no? Me hicieron ver que había una competencia y que así es el deporte, ¿no? Y que cuando es un representativo va lo mejor de lo mejor, ¿no? Eso solo me motivó pues a seguirle, a seguir entrenando con ellos, aprendiendo de ellos, jugando con ellos y pues apoyándolos a la distancia en ese torneo que ganan en Monterrey. Cuando llegaron yo les pregunté todos los detalles de la vida, ¿no? Cómo fue, cómo se compite en el norte, obviamente el nivel en béisbol en el norte es brutal y haber ganado ese torneo fue histórico para uno. Luis, no sé si ya quieres entrarle de lleno a la parte en la cual se dedica en la actualidad Sergio o nos vamos otro poquito por este caminito. Pues yo creo que la empezamos a embocar, ¿no? Ok. Por ejemplo, relaciones internacionales, eh, ya la práctica del béisbol, ya digo, ¿cómo era así tu día a día y cómo empezaste a relacionar la licenciatura con el deporte? Bueno, primero la administración de mis tiempos era, ahí sí me quedé en la tarde, me acuerdo, y ahí sí yo le dije a mis papás, a mi papá, y a mi mamá no vivía, pero a mi papá le dije, ¿sabes qué? Ya aquí no me voy a cambiar. Me tocó en la tarde,
ya vienen los primeros días en la tarde, estoy feliz, estoy organizando mis tiempos y me quiero quedar en la tarde. Me daban los tiempos para ir a entrenar ahí de mediodía, de 12 a 2, de 12 a 3, al campo de béisbol con Canseco, y de ahí irme a la facultad a tomar mis materias, ¿no? Ya en la noche salía, me iba a mi casa, hacía algo de tarea y me dormía. Me levantaba ya por ahí de las 8 de la mañana, me daba todavía tiempo de desayunar, hacer alguna tarea y otra vez irme a entrenar con Canseco y toda la banda ahí de Pumas Béisbol. Entonces, así fue como organicé mis tiempos. Y la parte de ligar las relaciones internacionales con el béisbol ha sido complicada porque, vaya, durante toda mi carrera yo siempre fui un necio de querer ligar mi carrera con los deportes, ¿no? De pronto veía que compitas que también les gustaba, obviamente, la parte cultural de México, ¿no? El fútbol, querían ligar con la FIFA, que organizaciones internacionales. Y decía, no, creo que hay una parte cultural de la carrera de relaciones internacionales que se puede ligar con las relaciones eh, internacionales, ¿no? No nada más esta relación entre estados, sino también entre personas, ¿no? O sea, todo es una combinación incluso sociocultural, ¿no? Del deporte, ¿no? Yo por ahí recuerdo que hice alguna vez una investigación, una materia de migración sobre atletas migrantes, ¿no? En el béisbol, justamente, las Negro Leagues que le llamaban. Yo trataba, ¿no? Empujaba. De pronto sí encontraba muchos profes que me decían, no, eso no tiene nada que ver con la carrera, o sea, mucho desánimo, ¿no? Pero yo de verdad que era una persona necia en querer vincular los deportes con mi carrera. Incluso tomé una materia de sociología del deporte, cosas que me hicieran por ahí llevar mi carrera académica a esa parte. Obviamente, también hubo otras áreas de mi carrera que siempre me llamaron la atención, ¿no? Política internacional, migración, eh, en fin, política exterior, por ahí un par de años, pero sobre todo política internacional. Entonces, pues sí, fue un necio empedernido de querer vincular, de decir, no, no, las carreras no tienen por qué ser cuadradas, ¿no? El deporte es importante y es multifactorial y es multinivel y no nada más tiene que ver con el negocio del deporte, ¿no? Sino también la parte cultural, social, Social, en fin. sí. A veces no todo el mundo está, los maestros no están como que tampoco muy, No. abiertos, ¿no? A ver, vamos a inspeccionar junto con este muchacho qué se puede sacar. Pero sí, tienes razón, no es fácil y ahí tiene que ser el estar de achita uno, ¿no? Ujú. Para poderlo conseguir. Esta parte de que ya eras representativo, de que eras estudiante deportista, ¿cómo era para ti el portar la franela de los Pumas y el defender los colores de la institución? Amén de que nos decías de que pues desde la secundaria pasabas por la prepa y que tú querías estar ahí, noto ese vínculo con la institución desde pequeño, Ujú. la afiliación quizás un poco también por parte del fútbol, que es una parte ahí que encausa un poquito, Claro. pero el siendo ya estudiante, el ser parte de la comunidad universitaria y el portar esos colores representativos para ti, para Sergio, ¿qué significaba? Híjole, no, Rodrigo, no te puedo ni siquiera describir lo que sentí, porque yo sí me acuerdo la primera vez que me puse el jersey que me dio Canseco, ¿no? Un jersey que recuerdo que tenía la U y la M, azul marino. La primera vez que me lo puse para jugar un partido, era de preparación, que fue cuando yo empezaba a tener oportunidad, ¿no? De jugar un partido ya oficialmente con el representativo. Me parece que fue contra la Ibero, entré un par de entradas, pero ponerme el jersey que decía UM, Uf, sentí, yo creo que hasta se me enchinó la piel. O sea, lo tengo muy presente y eso que ya tiene más de 9 años tal vez de que ocurrió esa situación, 8 tal vez. Pero el ponérmelo, el uniforme, vaya, es un pedazo de tela. Pero lo que simboliza ponerte algo que tiene la U y la M, para mí lo fue todo. Lo fue todo y yo dije, me estoy enfundando en el azul y el oro, ¿no? Por primera vez, en el deporte que ahorita es mi vida, porque así fue. No, no, para mí fue
la cúspide, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Eso que yo veía de morrillo viendo la prepa 5 y luego el sueño de entrar a la facultad y de la UNAM, los simbolismos, el ponerme un uniforme, ¿no? Una gorra que tuviera la U y la M, para mí lo fue todo, así, todo absolutamente. No los quiero espantar, pero ahora sí estamos entrando en la Ah, parte final del programa. Y ok. Luis, ya, ahora sí conéctala y vámonos con la parte actual. ¿Cómo se da tu trayectoria dentro del equipo? Egresas de la carrera, de la licenciatura, debes Ujú. de emprender el vuelo y a dónde te lleva tanto tu inquietud como tus conocimientos a que al día de hoy estés con los Diablos Rojos del México. Cómo se dio esto? Ok, pues mira, en 2018 egreso y es precisamente en ese año cuando yo entro a Diablos Rojos. Hace unos momentos les mencioné a David Velázquez, que fue uno de esos jugadores veteranos que me recibió. Él jugaba conmigo y él fue de los que más me preparó en este mundo del béisbol. Él tenía ese puesto en Diablos, él era el stringer, que así se llama. Ahorita les explico grosso modo qué es, pero él era el stringer en Diablos Rojos y en su momento él tiene la oportunidad de emigrar a otro equipo con otra oportunidad más grande y es cuando se acerca a mí y me dice, oye, pues yo te veo muy interesado en esto, vas terminando la carrera. Yo estaba en esta incertidumbre de que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Acabo de terminar la carrera y ¿qué sigue? Vamos a buscar chamba. Y él me dice, mira, si quieres puedes empezar por aquí. Me piden a alguien de confianza, que sepa inglés, que sepa béisbol y que sepa algo de computación. Dice, y creo que tú puedes con la chamba. Al principio para mí era un gran reto, y decía, no sé si voy a poder, no sé si sé lo suficiente de béisbol como para entrar, porque esto ya es profesional, ¿saben? Ya Liga Mexicana, nivel profesional, ya te exige algo más allá de cualquier otra liga amateur, ¿no? Entonces, él, gracias a él es como llego a Diablos Rojos, me lleva los primeros días de pretemporada y me explica de qué va el trabajo de ser stringer. Así es como yo llego a Diablos Rojos y él me dice, mira, como dicen en todos los lugares, lo difícil no es entrar, porque ya estás Mantenerse. entrando, es mantenerse y a partir de aquí eres tú. Tú eres el que va a saber si se mantiene, tú eres el que va a ser responsable, ¿no? De tener este empleo, Ahora ¿no? Y sí, así es. brevemente explícanos qué es lo que ¿Sí? hace un stringer. Ok, un stringer es algo muy similar al anotador oficial que lleva todas las jugadas del partido, pero de manera virtual. Y la diferencia es que aquí con el anotador oficial yo llevo cada picheo. Es decir, el stringer es el encargado de operar un sistema que se llama Game Day para Major League Baseball, ¿no? Porque Liga Mexicana está afiliada a las grandes ligas de alguna manera. Sí. Entonces, la manera de compilar estadísticas tiene que ser a la manera de grandes ligas, ¿no? Para que se nutran todas estas páginas que tienen los numeritos más exactos de cada jugador. Entonces, un stringer es alguien que se dedica a estar viendo el juego y estar anotando cada picheo, cada jugada, cada carrera limpia, cada carrera sucia, decisiones, incluso el clima, ¿no? Sí, porque influye bastante en el béisbol, ¿no? Tiene que saber todo lo que rodea al partido de béisbol y eso lo hace el stringer mediante este sistema que unos genios por ahí de los años 80 me parece crearon para grandes ligas y que ahora utilizan para todas las ligas afiliadas a Major League Baseball. Grosso ¿Y, modo, eso es lo que hace un stringer. y te gustó lo que te Me encantó. proponían y lo que hasta el día de hoy sigues haciendo? Sí, 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 me encantó. Igual, como les comentaba, mi familia siempre muy, muy ligada al deporte y los Diablos Rojos son el equipo milenario de mi familia. En algunos otros deportes hay por ahí divergencias, ¿no? Que le vamos a un equipo, que le vamos a otro, que los Pumas, que las Chivas, o que en el fútbol americano, que los Cowboys, que los Steelers. Pero en términos de béisbol, los Diablos Rojos nos unifican, ¿no? Todos Ok. les vamos a los Diablos Rojos. Entonces, para mí también fue otro sueño cumplido, ¿no? Decirle a mi familia, llegar con mi papá y decirle, voy a trabajar con los Diablos Rojos del México, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? Y comenzar a ver de qué iba el trabajo. Y yo decía, me están pagando por ver béisbol, o sea, y estoy aprendiendo de béisbol como creo que nunca en mi vida. O sea, aprendí muchísimo jugándolo en la universidad, pero ya la parte más, me voy a atrever a decir la parte hasta más ñoña, ¿no? Del reglamento,
los numeritos más específicos, ¿no? Las marcaciones, todo eso lo voy aprendiendo con los años aquí en la organización de Diablos Rojos. El ver una jugada y no saber qué sucedió y irte al libro de reglas, ¿no? Ahí es donde uno escucha las palabras o lee las palabras que algún día dijo Einstein, ¿no? Que por eso el rey de los deportes, porque había millones de probabilidades en un juego, ¿no? La pelota salía del bat de un jugador y podían ocurrir millones de cosas. Y es cuando uno lo ve en la práctica y no puedo perder detalle de cada batazo, de cada pelota que ocurre, porque todo tiene que ir en el sistema y es como uno se mete en la carnita del béisbol, ¿no? Y lo que me llama la atención, Luis, es que los compañeros y amigos que hemos tenido y que seguramente Sergio conoce, que ya nos han platicado de esta relación que han tenido Grandes de amigos. terminar la carrera y entrar al mundo del béisbol profesional. Algunos ya están incluso en grandes ligas, El buen Oscar. pero venían de carreras, vamos a decir, afines Ujú. con las matemáticas, con la La ciencia, física. con la Ujú. física. Y aquí estamos hablando de un científico social como lo es Sergio. Y ha habido alguna manera porque me queda claro que fue por tu gusto por el béisbol esta Sí. situación que se da. Y dada la inquietud que tú nos has mostrado en esta charla, no dudo que has tratado de vincular un poco de tu carrera con esto que actualmente haces o definitivamente no lo has logrado. No, esta parte de ser stringer, no tanto, porque sí es una parte muy técnica, ustedes lo acaban de decir. La mayoría de las personas que incursionan son gente de ciencias puras y duras. Incluso David Velázquez, la persona que me deja, gran amigo, matemático, ¿no? Oscar Hurtado, que también ya lo entrevistaron, físico, ¿no? Gran amigo que por cierto de Físico. cumpleaños, y si está viendo esto le mando un gran abrazo. El Saludos. buen Emanuel Flores, que también ya lo entrevistaron, lo mismo de ciencias, por ahí Paris Cano, que también anda con un equipo de Liga Mexicana, todos con esa línea y de pronto sí, yo sé, un científico social. Yo dejé esta parte de ser necio, de querer vincular como tal ahorita este trabajo con mi carrera, pero siempre que me preguntan eso, yo les digo es que la UNAM no solo me dio una formación académica, también me dio una formación deportiva. Es como haber cursado una carrera simultánea, ¿no? La UNAM te ofrece algo integral, o sea, la UNAM te da todo y a veces uno siento que no le da nada, ¿no? Entonces siento que yo por 25 centavos pagué dos carreras, o sea, la parte de las relaciones internacionales que me apasiona y me encanta, siempre cuando no estoy viendo cosas de béisbol, estoy viendo CNN para ver cosas de política internacional que pasa en el mundo, que pasa en Medio Oriente, que pasa en Asia, ¿no? En estas regiones, pero dejé de vincular eso y simple y sencillamente dije, bueno, pues es la otra parte de mi formación profesional que es el béisbol y Claro. vamos a entrarle. Yo sé que soy un científico social en un ámbito de números, pero me he tratado de defender por ahí en esta Y tú no parte. sabes nunca lo que ya adquiriste antes, el día de mañana estoy seguro que serás de altos y grandes vuelos. Lo que Muchas ya gracias. aprendiste, estoy seguro que te va a servir o a funcionar estando quizás siguiendo los pasos de tus compañeros. ¿Quién no diría que más adelante en grandes ligas y estando allende las fronteras, se te va a abrir también el panorama de esta parte, tu vena de científico social, que Social. ahorita está como un poco adormilada, pero no del todo. Estamos ya entrando en esta parte final, Sergio. Nos faltan un par de preguntas. Te haré la primera, Luis te hará la segunda para ir Ok, cerrando este programa. Y claro tiene que un sí. poco que ver con lo que ya nos acababas de señalar, porque finalmente a todos nuestros invitados, hombres y mujeres que han pasado por estos micrófonos, por este programa de Semblanzas Deportivas, te lo decíamos antes de iniciar, de entrar al aire, es un pequeño homenaje a la trayectoria, en este caso es una trayectoria joven como la tuya, pero podrás imaginarte que en distintos deportes y en distintas carreras ha habido gente muy importante que ha tenido esa doble vinculación, tanto con el deporte como con la parte académica, y han dejado huella dentro del ámbito deportivo académico de la universidad. Para ti, para Sergio Núñez Mendoza, ¿qué fue, qué ha sido, qué ha significado en tu vida el haber pertenecido y el haber estado en una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México?
Híjole, yo creo que ha sido la mitad de lo que es Sergio Núñez, así de grande ha sido pertenecer a la UNAM. Yo creo que yo le daría la mitad a lo que han formado mis padres, ¿no? Con mucho orgullo, mi familia, mi gente cercana, mis amigos. Y la otra mitad, la parte de una institución tan importante, que como les dije hace rato, ¿no? Te da demasiado y a veces creo que no nos alcanza para devolverle. Uno a veces lo intenta, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? Involucrándote con la UNAM, pero llevar tatuados los colores de la UNAM es algo indescriptible, es algo presumible, quizá a veces puede ser hasta pretencioso, pero a mí me da mucho gusto presumir que soy egresado de la UNAM, que la UNAM me ha dado una formación multidisciplinaria, ¿no? Tanto que me tiene trabajando en un deporte, pero asimismo me podría tener trabajando en algo relacionado a mi carrera, ya me lo ha dado, ¿no? En la parte de asistencia humanitaria. Entonces, para mí la UNAM ha sido la mitad de mi vida, ¿no? Incluso en cuestión de tiempo, ¿no? Si lo ponemos así, he pasado la mitad de mi vida en la UNAM, pero también la parte simbólica, ¿no? De los valores, la gente que me he llevado. Creo que lo más bonito que te da la UNAM, toda la gente que te lleva, las experiencias, el mundo que te abre, la UNAM te abre el mundo, ¿no? Y no me refiero nada más a la parte física, ¿no? Te abre de aquí adentro, de la parte mental te abre el mundo completamente. Entonces, pues, es un orgullo inmenso formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maravilloso, mi estimado Sergio. Y bueno, siguiendo en esta dinámica, digamos, no es como una segunda, sino como una derivada de esta primera pregunta que te hacía mi estimado Rodrigo. Pues justo en esto, en este sentido de la semblanza, pues estas semblanzas nacen como para que las personas que nos ven, las personas que ven Ujú, este programa y que lo verán a posteridad, porque pues esto queda grabado en la bendita red, ¿no? ujú, Entonces, pretendemos que los chicos, que la gente que nos pueda ver, vea un reflejo en ti, se vean emparejados y digan, "Oh, esto me gustó, esto creo que me hace clic", y pues traten de imitar y llevar a cabo estas partes pues de historias de vida en su vida, ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, mi estimado Sergio, pues, te queremos pedir un mensaje. ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías a estas generaciones, a estas personas que te van a ver de aquí en adelante? ¿Qué les dices? ¿Qué les podrías Ok. decir acerca de el deporte en la UNAM y esto? Sobre todo que estamos próximos a que hayan chicos y chicas de nuevo ingreso desde Claro, iniciación universitaria, preparatoria y licenciatura en un par de meses que Y estarán entrando a la UNAM, posgrados. posgrado de incluso. todos. La UNAM es un mundo. Yo les diría que se acerquen al deporte y a todas las actividades que da la UNAM sin miedo. Que no la piensen, que no duden y que se acerquen. Van con preguntas, van con dudas, pero que no teman acercarse a emprender algo nuevo dentro de la universidad, porque de verdad no saben, al abrir esa puerta, el universo tan grande que uno se puede encontrar. Y afortunadamente encontramos personas siempre que te tienden una mano, que tienen esa vocación humanista que tiene la UNAM, ¿no? Incluso de enseñar, que a mí se me transmitió. Actualmente también entreno a los chicos de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y lo que yo les he dicho, yo les transmito todo lo que a mí me transmitieron. Esto es una cadena de conocimiento que a mí me dieron y que ahora yo les transmito a ustedes y que espero que en un futuro ellos también tengan ese amor por el deporte, por las actividades de la UNAM, por lo académico y le transmitan eso a nuevas generaciones, ¿no? Que sepan que de verdad se siente muy diferente ser parte de la UNAM, se siente muy bonito pertenecer a la UNAM y que nunca rompan esta cadena de apoyo, de ayuda, estas redes que uno va tejiendo con sus camaradas, con sus amigos, con sus roomies, decimos en el béisbol, de apoyarnos y de decir, oye, mira, aquí hay una oportunidad, o mira, vente, vamos a jalar por aquí, no te voy a enseñar esto porque esto te va a servir a posteriori. Creo que ese es el mensaje que yo dejaría, que nunca escondan la mano, siempre la tiendan y a jalarnos entre nosotros como universitarios, ¿no? Y que de verdad se acerquen sin el más mínimo dejo de miedo a estas actividades que nos ofrece la UNAM.
Pues me parece, Sergio, que por lo pronto ya lo estás logrando en esto que decías de devolverle a la universidad un poco de lo mucho que nos ha dado, porque bien lo señalabas y yo también lo recuerdo, pues no había equipo de béisbol ni cuando tú estabas, ni mucho menos cuando yo estudié, y ahora ya hay un equipo de béisbol en la facultad y lo diriges, entonces Y es, se ganó una es, medalla de bronce, mi querido Rodrigo, es que me tiene muy orgulloso. es muy loable eso que estás haciendo, porque llevaste a una facultad que no es fácil No, nuestra escuela, el abrirle camino a un deporte que tampoco es quizás muy popular o muy seguido en el ámbito en el cual claro, nos desarrollamos dentro de la facultad. Hay cualquier cantidad de campeonatos de fútbol, soccer para la Facultad de Ciencias Políticas, hasta antes de que dominaran los búfalos sí, de Contaduría y contaduría. Administración, pero había muchísimos campeonatos y subcampeonatos de fútbol asociación. Y el hecho de que ya haya béisbol dice mucho, dice mucho, mi estimado Sergio. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Luis, ya para irnos? No, pues nada, yo sí quiero resaltar una cuestión que se ve en estas semblanzas que hemos tenido de nuestros compañeros de béisbol, y ese es el compañerismo, ¿no? Que entre ellos se tienden la mano y se apoyan los unos al otro, a los otros. De verdad, eso yo sí lo quiero resaltar. En el deporte nos enseñan y ya sabemos mucho de que hay que hacer equipo, pero el hecho de que ellos lo hagan tanto en el campo como en la vida profesional, pues yo les doy una medalla ahí en Y que ese sentido. además todos Mi estos invitados reconocimiento. lo han dicho y lo han reconocido, así es que en ese aspecto algo han de estar haciendo bien tanto Canseco como Ledón, que el buen ambiente que priva en el equipo, en la novena universitaria de béisbol, algo han de estar haciendo bien estos señores, Así porque es. sus pupilos y la gente que ya ha salido de ahí lo recuerdan y lo recuerdan bien. Desde el día uno, ¿eh? Así como lo dijo Sergio. Canseco lo recibió y le dijo, no te preocupes, no importa que no sepas nada de este deporte, aquí vas a aprender y sobre todo aquí vas a hacer o a encontrar una nueva familia también. Así es. Pues mi estimado Sergio, Sergio Núñez Mendoza, ha sido un gusto y un privilegio y un honor el haber tenido esta conversación contigo esta noche. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros y sobre todo por haber compartido tu historia de vida aquí a través de Semblanzas Deportivas. Gracias, Sergio. No, gracias a usted, Rodrigo. Luis, la verdad fue un placer. De verdad, muchas gracias. Enhorabuena y mucho éxito en todo lo que venga más adelante. Que así sea. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Mi estimado Luis Bolaños, maestro Luis Bolaños López. Un placer, hermano, pues como siempre, estar con ustedes y un programa más. Un privilegio. Y agradecer a mis compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como ya se ha vuelto costumbre de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo y de ahí a la eternidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima de Semblanzas Deportivas. Por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.